Muy bien. Juan Di Natale, único. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR hasta las 12 de la noche aquí por Bravo TV. Bueno, hace pocas semanas se presentó este libro, cuya portada van a ver a continuación. Filtraciones, periodismo, política y servicios. ¿Qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder? Una investigación periodística, es sudamericana, si no me equivoco, la editorial. Y el autor es el colega periodista Santiago O'Donnell, que va a estar en el programa hoy. Después de las 11 de la noche vamos a conversar con él. Pero nos resulta muy interesante, disparador, que para Santiago O'Donnell las filtraciones son la grieta hacia la verdad, son la manera de superar o bien la fake news, el mundo de la fake news, o cómo las fake news han tomado muy buena parte del discurso público, pero también la opacidad que hay alrededor de conocer los movimientos, las profundidades del poder real. Y dice Santiago O'Donnell que son, insisto, esas filtraciones las que todavía nos mantienen en contacto con algún grado de verdad. Viene muy al caso porque se están llevando adelante procesos judiciales de todo tipo, algunos montados para el show y a partir de fake news comprobadas, pero igual siguen adelante, y otras que a partir de algún testimonio perdido, de alguna filtración, disparan la posibilidad, como dice Santiago O'Donnell, de conocer, de hacer una radiografía, de conocer el lado oscuro de la bestia, las entrañas del poder real que permanentemente están queriendo ocultar efectivamente su funcionamiento, el modo en que mantienen su hegemonía, que no es otra cosa que el modo en que mantienen una forma de extraer recursos de manera irregular. Bueno, eso está pasando hoy en la Argentina en dos causas en particular. Una es en la causa Libra. Ayer vimos el informe, compartimos el informe de la comisión investigadora de la estafa a Libra, y hoy viene Julia Estrada a conversar con nosotros, diputada nacional, integrante de la comisión investigadora, para mí, de las dirigentes que tiene mayor capacidad pedagógica para explicar ciertas situaciones complejas y que encuentra un tono que nos mantiene muy atentos a lo que está diciendo. Es decir, tiene intacta la capacidad de conectar con algunos sectores de la sociedad, más allá de los prejuicios ideológicos. Y vamos a conversar con ella. Además, tiene una mirada económica seguramente sobre el momento y, por supuesto, sobre el Congreso que viene. Eso tiene que ver con la causa Libra, insisto, un informe de una comisión investigadora que hizo muchísimo más que el Poder Judicial o que un sector del Poder Judicial, que un fiscal y que dos jueces, teniendo a su alcance la misma información que tenía efectivamente la comisión investigadora. Pero por otra parte tenemos la causa 3. La causa Andis, las presuntas coimas, estructura de sobornos, estructura de sobreprecios alrededor de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay novedades todos los días porque hay indagatorias. Hoy fue el caso ni más ni menos que de Diego Españolo. Se presentó ante el fiscal Picardi y el juez Casanelo y decidió, por recomendación de su abogado, no hacer declaraciones. Es muy interesante porque lo que dicen las crónicas y las fuentes judiciales es que en un momento determinado él y su abogado Alessandro dijeron algo así como: ¿y no le van a preguntar por los audios? Y el fiscal Picardi y el juez Casanelo dijeron: no, pero en esta investigación los audios no tienen nada que ver. Los audios habrán sido un disparador, pero todas las pruebas que nosotros le estamos presentando para que usted pueda defenderse, porque una indagatoria es una instancia de defensa, no tiene nada que ver con los audios. Después sale de Alessandro, lo vamos a compartir en un rato, y dice cosas en sede mediática, porque también esa es parte de la estrategia de defensa. Ahora, en el caso Andis pasó otra cosa. ¿Se acuerdan? No tienen por qué, se lo vamos a recordar, de Luciana Ferrari. Luciana Ferrari es una empleada del laboratorio Roche. Esta es Luciana Ferrari, es importante ponerle rostros. En realidad, ex empleada del laboratorio Roche. ¿Por qué? Porque hoy la despidieron, la corrieron de su lugar. ¿Saben qué lugar ocupaba Luciana Ferrari en todo el esquema Andis? Quedó reflejado muy claramente en este intercambio, en esta prueba. Dentro, no es algo que cayó de un árbol, que alguien recogió de una alcantarilla, no. Prueba que generó el fiscal Picardi en su investigación, un diálogo con Garbellini.
Garbellini es el segundo, digamos, de Andis, era el que ya había tenido experiencia en otro momento en la estructura de Andis y que era una pieza fundamental desde adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad para la organización de sobreprecios y presuntos sobornos. Y se dio esta conversación vía mensaje de texto, miren. Dicen, a ver si lo podemos poner un poquito más grande, me voy a acercar, ahí lo estoy viendo. Dice, el azul es Garbellini, es Luciana Ferrari, que le dice a Garbellini, felicitaciones señor director cuando se lo nombró, todo el éxito del mundo para usted. Yo acá, calladita la boca, festejo por vos. ¿Dónde? Luciana Ferrari, calladita la boca, festejaba por él, en uno de los laboratorios beneficiados. Y después dice, mucha suerte mañana Dani querido, contá conmigo para lo que necesites siempre. Lo que ocurre tiempo después es este mensaje de Daniel Garbellini que le ofrece a Luciana Ferrari un usuario que ahí se observa y una clave. ¿Para qué? Para que pueda ingresar remotamente al sistema de administración del Estado. Es decir, sistema de administración de todos los trámites que se hacen a través de Andis y pudiera manejar desde afuera. Ella le pregunta, le dice, ¿con ese usuario puede hacer todo? Ah, ok. Bueno, esa funcionaria o esa empleada de Roche, del laboratorio Roche, que evidentemente era parte de la estructura de sobreprecios y manejaba parte de toda esta situación desde afuera, fue echada de Roche, lógicamente. No se podía quedar un minuto más, salvo que Roche, contención de daños, me parece que tiene que ver con esa situación. Bueno, y así hay una enorme cantidad de personas que seguramente iremos teniendo noticias en función de que aparecen en esa red, en esa estructura de sobreprecios, insisto, y presuntos sobornos en la causa Andis. Pasó algo más en estas horas, ustedes ya lo conocen, porque todo gira alrededor de la figura de Miguel Calvete, que es el operador desde afuera que parece tener o parecía tener casi pleno control de toda la estructura y de todo el funcionamiento de esta estructura ilegal. Y lo que conocimos en las últimas horas, ayer más precisamente, es la renuncia de Ornella Calvete, que es la hija de Miguel Calvete. Teléfono para algún terapeuta. ¿Cómo funcionará la mente humana como para involucrar a una hija en todo este asunto? Uno podría suponer algo incluso aún peor, que necesitaba a alguien de suma confianza. Eso es peor, porque pone la confianza para el entramado ilegal por encima de su condición de padre. Insisto, teléfono para terapeuta, no lo vamos a hacer aquí. Ornella Calvete era directora nacional dentro del organigrama del Ministerio de Economía. No es cualquier cosa ser director nacional o directora nacional dentro del organigrama. Su esposo, su marido, estamos hablando de Javier Cardini, también sigue siendo parte del organigrama del Ministerio de Economía. Cumple una función todavía mayor, de mayor importancia dentro del esquema, porque él es subsecretario de Gestión Productiva. Muy bien no está haciendo su trabajo, eventualmente, porque en términos productivos la Argentina no anda para nada bien. Guido Bambini en un ratito nos va a hablar de más escenas de la vida cotidiana de la economía real. Pero más allá de eso, acá se vuelve importante un dato que nos va a quedar claro cuando veamos, enseguida ya lo voy a pedir, el organigrama del Ministerio de Economía. Antes, ¿conocen la teoría de los 6 grados de separación, de los 6 grados de vínculo? Es una teoría muy conocida que básicamente lo que plantea es que a 6 grados de algún vínculo nos conocemos todos y todas. Es decir, si trazamos las líneas que nos vinculan a nosotros con 6 grados de un vínculo, con personas, con 6 personas que conocen a su vez a otras 6 personas 6 veces, podemos conocernos entre todos. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos al organigrama del Ministerio de Economía. Está el ministro de Economía, Luis Caputo, es, por supuesto, el de mayor jerarquía. Luego vienen las secretarías en segunda instancia. Cada uno de estos rectángulos se los denominan ravioles. Viene la secretaría y después de la secretaría vienen las subsecretarías. Después de las subsecretarías, las direcciones nacionales. Miren, Ornella Calvete, tenía un lugar importante. Arriba de Ornella está su marido,
En la Subsecretaría de Gestión Productiva, el ingeniero Javier Ignacio Cardini, que está, si seguimos jugando con los ravioles o con los grados, está a 1 grado de Ornella. Ahora, Ornella a su vez está a 2 grados del secretario. Y el secretario, y Ornella está en realidad a 3 grados del ministro Luis Caputo, que a su vez está 1 grado más, 5 grados de Javier Milei. Nos faltan los ravioles acá, pero si pudiéramos seguir poniendo ravioles arriba, arriba estaría Javier Milei. Podríamos poner 1 grado más o un raviol más, Donald Trump, para tener la estructura completa, ¿no?, de autoridades gubernamentales e institucionales en la Argentina. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, insisto, viene el ministro Caputo, viene el secretario, en este caso de Industria y Comercio, y después ya aparece Javier Cardini, que es el marido y conviviente de Ornella Calvete. Él vive en la misma casa donde se encontraron los $700.000. En alguna de las 2 declaraciones juradas tiene que estar esos $700.000 que estaban en esa casa. Ornella Calvete ya renunció. Algún tipo de explicación va a tener que dar Cardini. Y una pregunta más, en función de la cercanía con el ministro y de los roles importantes que tienen en el Ministerio de Economía, ¿el ministro no va a decir nada sobre esto? Algo más importante todavía, ¿nadie le va a preguntar nada al ministro de Economía, al ministro Caputo, sobre estas personas en la estructura, en lugares tan importantes del propio Ministerio de Economía? Es muy interesante el tema. Hay quien cuenta, quien dice que en realidad Cardini tiene mejor vínculo con el otro Caputo, con Santiago. Pero bueno, la estructura es de Luis. Veremos qué pasa con eso. Calvete está en el centro de la escena. Miguel Calvete ya fue a declarar. ¿Se acuerdan que está detenido por otra razón? Porque en departamentos de su propiedad se ejercía la prostitución. Detenido 4 años, lo sacaron de la celda, lo llevaron ante Picardi y Casanelo, se negó a declarar, lo volvieron a meter preso. Van apareciendo cosas sobre un personaje que no deja de llamarnos la atención. Ya saben la historia, la habrán escuchado en todos los canales y en todos los programas. ¿Por qué? Porque cada vez que se hablaba de consumo, todos los canales y todos los programas lo llamábamos a Calvete, porque era representante de los supermercados chinos. Bueno, Horacio Lutzky, que escribió un libro muy interesante, Yossi, después hizo la serie, Yossi, el espía arrepentido. Horacio Lutzky es periodista, también es abogado, e hizo una enorme cantidad de libros, publicaciones, investigaciones sobre la causa AMIA. Hoy publicó el siguiente posteo en X. En el escándalo de las millonarias coimas en la Andis, aparece en lugar central Miguel Calvete. Pocos recuerdan, escuchen esto, pocos recuerdan que instantes antes del atentado a la AMIA, se juntó a 2 cuadras de allí con 3 carapintadas. Entre ellos, el ex militar experto en explosivos, oferente de armas y visitante de la Embajada de Irán, Jorge Pacífico, y el militante del ultraderechista Modín, Miguel Burgos, quien estacionó sobre la calle Pasteur una falsa ambulancia a 200 metros de la AMIA antes de la explosión. Pacífico aparece en una filmación mirando los escombros. Años después, fue el primer denunciante de Amado Vudú por la causa Chicone. Compartió capacitación con su compañero de armas, sargento primero Oscar Centeno, el de los cuadernos de la corrupción, resurgidos de las cenizas. Las explicaciones de la cercanía del grupo a la AMIA fueron inverosímiles, pero todo quedó en la nada. El encubrimiento de la causa AMIA es el huevo de la serpiente. En ese grupo de personas, tomando un café con estas personas, a 2 cuadras de la explosión de la AMIA, aparecía Miguel Calvete. Ya a mediados de la década del 90, todo es cada vez más oscuro. Por eso vamos a conversar con Santiago O'Donnell las filtraciones, la teoría de O'Donnell de que las filtraciones, no el funcionamiento que debería tener el Poder Judicial, no la vocación y la voluntad política de algunos sectores de la representación política, sino las filtraciones son la grieta, nuestro camino a la verdad frente a la opacidad del poder. Hay excepciones. La comisión investigadora de Libra, enseguida hablamos con Julia Estrada, el trabajo que parecen estar haciendo el fiscal Picardi y el juez Casanelo, pero son efectivamente excepciones. Vamos a hablar con Horacio Lutzky para que nos cuente un poco más de este episodio desconocido de Miguel Calvete, protagonista central, hasta que por lo menos ascienda la investigación hacia los presuntos sobornos, Karina Milei,
presidente Javier Milei, Miguel Calvete. Vamos a hablar, como les decía, con Guido Bambini sobre economía real, pero también sobre la preocupación sobre la incobrabilidad bancaria, la morosidad. Y vamos a hablar con Martín Granovsky sobre otro tema muy importante, también vinculado de alguna manera a todos estos escándalos, porque hoy le negaron en una comisión del Senado la posibilidad o el ok, el aval, para que Lorena Villaverde, electa senadora nacional por la provincia de Río Negro, pueda efectivamente asumir su banca. ¿Por qué? Porque estuvo detenida 2 veces por tenencia de cocaína y porque además también su pareja o su expareja está muy metido, muy vinculado en toda la trama de Fred Machado. Decía ayer el ministro de la Corte, Lorenzetti, qué democracia vacía, qué bárbaro, cómo las cosas que estamos viviendo. 3 empanadas, Lorenzetti, con todas las cosas que estamos conociendo y el rol que podría tener el Poder Judicial y no tiene. Para pedir que se aceleren procesos en donde lo que hay son fake news y pruebas muy truchas, para eso sí hay evidentemente alguna vocación. Arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día. Tienen que agradecerle a Milei, no es Cerati, Calamaro, Fito Páez. Milei los iluminó desde el día en que eligió la canción. La secretaria general de la presidencia, la gran arquitecta. Es de verdad, Que si Milei logra esa baja la inflación va a ser un candidato competitivo, pero me parece que cada vez le va a costar más prometer futuro. Por eso es clave que la oposición tenga una propuesta alternativa seria. El gobierno nacional nos trae llave en mano un estatuto del coloniaje al que llaman acuerdo. No hay forma de que algo sea bueno para la Argentina si no es bueno para las mayorías populares de la Argentina. Cuando desde el pináculo del poder se habilitan los discursos de odio, se abre la puerta a que las agresiones físicas o en redes sociales se produzcan. Me parece que hay una doble vara para analizar los hechos de corrupción. Todo lo que sucede en Andís, con Español a la cabeza, termina confirmando que lo que dijo Miamoche era verdad. No podemos permitir. Fin del 2023, nosotros nos quedaba 300 pesos en planta por kilo. Y en este momento nos queda 70 pesos por kilo. Con 70 pesos yo tengo que vivir, pagar impuestos para que el año que viene pueda cosechar. Qué raro que aumente todo en este país. Hijo de mil puta, Milei. Corta la bocha. No conocen el valor que tienen las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Una movilización contundente en Buenos Aires y protestas que se multiplican en toda la Argentina hasta ahora. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankee! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Yankee! ¡Fuera! Muy buenas noches a la barra querida de QR de los miércoles. Vemos con algunos de estos testimonios para la columna de Guido. No quiero dejar pasarlo de los productores yerbateros porque hoy se le terminó de dar el último golpe de gracia al Instituto de la Yerba Mate, ¿no? Sí. Que permitía establecer un precio que le diera vida a los productores argentinos de yerba mate y hay una enorme preocupación respecto de eso. Sí, el INIM sigue publicando el precio, no se aplica. Claro. O sea, 428 pesos debería ser lo que le pagan, lo que le deberían pagar a los productores yerbateros. Y no está sucediendo. 260 pesos más o menos el kilo le están pagando a los productores yerbateros. Hoy estaba conversando con un colega que conoce mucho, el responsable de bichos de campo, que conoce mucho el Longoni. Y contaba la historia desde creo que en el 2002 había una situación muy, pero muy precaria para los productores de yerba mate y ahí se establece el instituto y las regulaciones que buscaban efectivamente que no se zarpen y les paguen lo que más o menos lo que corresponde, en una estructura de costos que integraban incluso autoridades provinciales políticas, toda la cadena de producción. Bueno, Sturzenegger festeja, pero vamos a ver qué genera esa situación. Es algo, yo me acuerdo que lo tratamos bastante en QR el año pasado y entrevistamos mucha gente de Misiones, productores y el gobierno misionero. Digo, esta es de las cosas que venían funcionando bien por otra parte. Digo, una de las constantes de este gobierno es que destruye lo que viene funcionando bien. Por razones ideológicas, por intereses, por liquidar partes del Estado, por el coloso Federico Sturzenegger, como suele llamarlo el presidente. Pero digo, yo no había escuchado ni leído cuestionamientos al funcionamiento, ni irregularidades de ningún tipo. Al contrario, digo, esto funcionaba bien. ¿Cuál es el tema? Que funcionaba bien y favorecía a los productores yerbateros. Claro. Es eso.
Bueno, es así. Entonces, a y destruirlo. lo último que me gustaría que conversemos aquí antes de saludar a Julia Estrada, hoy pasó algo distinto, che, todos los miércoles abrimos QR y decimos, qué bárbara, cómo si efectivamente jubilados y jubiladas ofrecieron un punto de tiempo y espacio los miércoles a las 4 de la tarde para acumular protestas alrededor de las políticas de ajuste de Javier Milei, ¿cómo puede ser que haya tan poca movilización, que se ocupe tan poco la calle los miércoles? Y hoy pasó una cosa muy distinta y creo que hay que dimensionarlo. Hoy hubo una convocatoria que tenía que ver con la defensa de la soberanía, estamos a horas del Día de la Soberanía en la Argentina, y por supuesto en el contexto del acuerdo marco entre Estados Unidos y la Argentina. Y allí se reunió una movilización muy heterogénea, porque estaban jubilados y jubiladas, porque estaban las dos CTA, porque estaba el Polo Obrero. Quiero remarcar esto, no recuerdo la última movilización en calle de organizaciones sociales. No recuerdo cuál fue la última tan masiva como la de hoy. Faltaron algunos otros nombres, ¿no? Que antes solían aparecer y mucho, pero ahí estaba el Polo Obrero y algunas otras organizaciones, estaba la bancaria, es decir, había organizaciones de todo tipo, está el Partido Comunista, el Patria Grande, había distintos sectores que están dentro de Fuerza Patria y se movilizaron hacia Plaza de Mayo con esa bandera y en ese número. Y nos parece que hay que dimensionarlo. Para mí tuvo poca trascendencia mediática, mucha menos de la que debería, porque acá hay una respuesta concreta. Y tuvo poca difusión también, ¿no? En la previa, el encuentro. Pero bueno, ahí estaba el Congreso y toda la Avenida de Mayo llena hasta Plaza de Mayo en defensa de la soberanía y en esa hora y en ese día en el que jubilados y jubiladas han logrado construir, han decidido construir un punto de acumulación contra las políticas de Milei. Queríamos compartirlo antes de meternos en otros temas del día. Bueno, ahora sí, le damos las buenas noches y gracias por estar aquí a la diputada nacional Julia Estrada. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Integrante de la Comisión Investigadora Libra, y la verdad es que por más que ayer se haya presentado el informe, me parece que todavía hay que seguir dándole dimensión a lo que lograron hacer. ¿Qué vos resumirías cómo, Julia? Comprobamos que hay una presunta estafa. Voy a hablar como diputada nacional porque hubo una investigación que claramente se llevó adelante desde una comisión investigadora y nosotros desde la investigación no podemos determinar si hay delito penal, pero sí podemos determinar responsabilidad política. Sobre esta presunta estafa, que a todas luces fue una rug pull, una estrategia de que entren algunos insiders, se queden con la mayoría del token y luego tirar de la alfombra para que haya 80% de perdedores. Bueno, Milei... De todos los que participaron, el 80% fue estafado. El 80% perdió plata. Presuntamente. Okay. El 80% perdió plata. Milei tiene una responsabilidad fundamental porque sin tweet esto no pasaba. Y luego hay vínculos económicos que son a todas luces evidentes entre Hayden Davis, que es el operador, el cripto bro yankee que está en Estados Unidos, que le transfirió a Terrones Godoy y a Mauricio Novelli. Según lo que pudimos comprobar, hubo billeteras que nos confirmaron, respondiendo a nuestros oficios en la comisión investigadora, que esa plata se repartió a Novelli, a Terrones Godoy. Te agrego, no sé si te acordás de... La transferencia que hizo Hayden Davis, eso es lo que pudieron comprobar. Las transferencias. Te agrego, Sergio Morales. Sergio Morales, el que fue CNB. asesor, primero fue asesor de Karina Milei en Secretaría General de la Presidencia y luego de repente apareció como asesor de la Comisión Nacional de Valores sin tener en claro la idoneidad ni por qué estaba ahí. A veces soslaya ese rol de asesoría a Karina Milei. Recomendado por Karina Milei. Pero vamos al inicio porque vos me preguntaste qué es lo más importante. Lo más importante es que acá no hubo una operatoria de mercado como dijo el presidente, tampoco era un esquema para financiar a las pymes, era un esquema para ganar plata para algunos, y se armó como una trampa para los giles que entraron a ese link del tuit de Milei creyendo que era una apuesta por la promoción de las pymes. Eso fue lo que el presidente dijo en funciones siendo presidente y al final no era eso. ¿Bien? Yo digo presunta estafa porque la justicia lo tiene que determinar. Nosotros encontramos que la maniobra de rug pull, que es la maniobra de entrar algunos y quedarse con la plata de la mayoría, se pudo comprobar. Hubo varios expertos que dijeron que eso pasaba. O sea, perdón, la maniobra es yo te hago entrar para estafarte.
Exacto. Es eso. Muchas veces... Porque la plata que se reparte es esa que vos pones al entrar. Claro, tal cual. Muchas veces se la define, yo no soy muy partidaria de la definición, pero quizás del otro lado de la gente lo entiende mejor, como este telar de la abundancia en donde entran algunos y precisamente entran para que los que están adentro se puedan llevar la plata de esos que entran e irse, ¿no? Bien. Entonces alguien termina quedando en la lona, así funciona. Pero lo más relevante, y acá me quiero detener a ver si lo puedo explicar fácil, que creo que en la radio te lo expliqué. Un periodista de La Nación, Alconada Amón, dice que vio un borrador del contrato entre los presuntos estafadores y Hayden Davis para monetizar la imagen de Milei. En castellano, vendieron la imagen de el presidente, siendo ya presidente, ni diputado, ni economista suelto de los medios, para usarla, cobraron por eso, está claro, para promocionar, atente al verbo, promocionar cosas, meme coins, ¿no? Monedas, inversiones. Y eso plasmado en un contrato borrador que decía $550.000 de pago por esa monetización en 2 transferencias. Una de $300.000 y otra de $250.000. Bueno, hasta ahí el presidente negó esto. Sí. Guillermo Francos en el Congreso negó esto. Nadie nunca confirmó que ese borrador existiera. Nadie se acuerda de esto, pero Gideon Davis, el hermano de Hayden Mark Davis, tiene un video en una entrevista de octubre del 2024 afirmando que ese borrador existe, y cuando se produce el escándalo de Libra, borra ese video. Bueno, hola, ¿qué tal? Es como muy sospechoso. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Encontramos, tirando de la piola, que una de las transferencias que hizo Hayden Davis hacia las billeteras locales fue por $300.000 y que entre la distribución de la plata estaba Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales y algunos otros más que todavía no pudimos identificar. Pero estaban estos 3. O sea, esto que es un borrador de un contrato que ellos no quisieron confirmar, se confirmó parcialmente, por lo menos lo que pudimos encontrar, en esta transferencia en donde, si seguimos tirando de la piola estos $300.000, vamos a seguir encontrando billeteras. ¿El borrador decía por cuánto? En total $550.000, pero 2 transferencias. Ah, hay 2 transferencias. Hay una de $300.000 y otra de $250. La de $300.000 encontramos que se hizo desde la billetera de Hayden. Esto lo pudimos corroborar por los oficios que mandamos a las distintas wallets o billeteras, hacia un conjunto de billeteras que, si leen el informe entre las páginas 70 y 80, el informe está disponible, yo lo subí con un link a mi cuenta de Twitter, van a encontrar que hay un listado de wallets o de billeteras que tienen un código rarísimo, largo, pero son los destinatarios de estos $300.000. Es decir, hay una lógica de distribución de pago por la colaboración en la maniobra. Fuimos preguntando a varias billeteras, Binance, Bybit, Gate.io, OKX, cuáles de esas billeteras corresponden a, y les preguntábamos específicamente Terrones Godoy, específicamente Novelli, porque así es como uno va investigando, uno no puede decirles decime quién es. Claro. ¿Corresponde a esta persona que yo estoy buscando a ver si recibió o no recibió la plata? Vos no podés ir a preguntarle, porque la billetera de Hayden Davis se descubre por un error o por algo muy desprolijo que él hace, pero no podías ir a preguntarle a una de estas billeteras virtuales, decime cuál es la billetera de Terrones Godoy, por ejemplo. A ver, claro, hay una lógica de secreto. Obviamente también, siendo el Congreso, no somos la justicia, pero uno sí puede interrogar por los datos que quiere saber. Bien. Es muy interesante lo que dijiste de cómo se descubre lo de Hayden Davis. Se descubre porque, hago un paréntesis, Hayden Davis en Estados Unidos, en un stream, muestra su código, en realidad, porque no es un número, tiene números y tiene dígitos, letras, en la pantalla diciendo que él le devolvió plata a uno de los que lo había invitado a ser insider. ¿Se entiende? Como revela cosas Hayden Davis. Hayden Davis había invitado a Dave Portnoy, así se llama, le había regalado tokens y lo había invitado, si querés, gratis, a ser insider, es decir, a estar primero antes del lanzamiento de Libra y por ende a tener una tenencia de un activo a un valor, en este caso gratis, pero digo a un valor bajo si sos insider, antes de que el activo suba su precio, y una vez que sube su precio, siendo insider, entrando primero,
te vas rápido y te quedás con un montón de guita. Claro. ¿Bien? ¿Cuántos fueron esos? ¿Cuántos fueron los insiders? Bueno, hay 76 billeteras que entraron 22 segundos antes de que Milei tuiteara. Está buena la pregunta que me ha seguido porque esto lo confirma Fernando Molina. Por la blockchain, ¿eh? Es como dicen los propios criptobros, mis amigos los criptobros, porque hay criptobros que trabajan para el bien, y son la mayoría, quiero decir, que básicamente dicen, ojo, porque en la blockchain está todo, y cuando uno rastrea qué pasa en la blockchain de la moneda Libra, de la meme coin Libra, encuentra que Milei tuitea a las 19:01 y 22 segundos, pero a las 19:01, 0 segundos, ya había 76 compradores cuando la moneda no tenía mercado. Claro. ¿Cómo estaban ahí? ¿Cómo tenían el código? Absoluta. De repente justo se les ocurrió. ¿Cómo sabían que iba a haber un negocio si el negocio no había sido todavía publicado? Quiero contarlo de Dave Portnoy porque le ofrece Hayden Davis, che, mira, te regalo estos tokens, vamos a hacer un lindo negocio. Y él cuenta que no quiso, no le interesó. Y le interesó a él. ¿Por qué no le interesó? Porque le dijo Hayden Davis, no podés contar que yo te regale los tokens. Vos promovés la moneda, hacete la guita, pero vos no podés contar públicamente que yo te los regalé. Y eso no le gustó. No le gustó, entonces Dave Portnoy se los devuelve, pero después invierte por la suya y pierde plata. Y como pierde plata, Hayden Davis le hace un pago para compensarlo porque se ve que se sintió culpable porque era su amigo. Y muestra en un stream que le devolvió plata. Y ahí se ve el código. Hay un investigador en Estados Unidos que tiene un programa que se llama Coficila, que lo recomiendo mucho, que investigó la moneda de Melania Trump y encuentra a Hayden Davis haciendo la moneda de Melania Trump, así que todo tiene que ver con todo. Por eso yo soy la que piensa que en Estados Unidos no avanza nada, ¿eh? Ojo con esa teoría de que en Estados Unidos todo va a caminar. Porque la trama llevaría cosas porque hay poder político con una alianza muy fuerte entre Trump y Milei. Bueno. Nos estás contando cómo se identificó la billetera de Hayden Davis y a partir de la cual... dijo, en esta billetera de Hayden Davis podemos encontrar que hubo pagos para armar la moneda Melania. Y nuestro investigador local, Fernando Molina, que le mandamos un beso, que es un grande, que está en Estados Unidos, dijo, ¿por qué no buscamos a ver esta billetera y las transferencias en Argentina? Y ahí encuentra transferencias desde la billetera de Hayden Davis hacia otras billeteras en Argentina. Sobre esa piola nosotros tiramos en la Comisión Investigadora Libre. Por eso es muy valioso. Quiero mencionar además a Sabrina Selva, a Juan Marino, obviamente a Maxi Ferraro, presidente de la Comisión, a Oscar Reño, a Mónica Frade, que tuvieron un gran desempeño, Cristian Castillo. Y con una heterogeneidad política que hay que destacar. Con heterogeneidad política. Porque se deben haber matado en otras discusiones con estos mismos diputados Tenemos y diputadas. enormes diferencias. Enormes diferencias. Lo cual le da más valor y legitimidad ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, y ahí fuimos diciendo, bueno, esto que transfirió Hayden Davis, ¿a quién se lo transfirió? ¿Quiénes son las otras billeteras? Y la verdad es creer o reventar. Es creer o reventar. Hicimos algunos oficios que son los que llegamos a hacer por el poco tiempo que teníamos. Muchos de ellos terminaron de responder ahora en noviembre. Y aparecen $84.000 por dos billeteras distintas de Novelli. Primero 30.000 y después 54.000. Desde la que envía, que es Hayden Davis. Y luego aparecieron $87.000 a Terrones Godoy. Que evidentemente en el esquema del organigrama estaban pares, ¿no? Cobraron lo mismo. Hay muchas conclusiones ya para ir sacando. La verdad es que nosotros ponemos en el informe, todavía hay oficios que tienen que ser respondidos, todavía hay muchas cosas que hay que terminar de contestar. Tayano debería tomar nota de esto, incorporarlo. Fue un grupo de nuestra comisión a verlo a Tayano el día anterior, precisamente a acercarle estas pruebas antes de que las hiciéramos públicas y para decirle, fiscal, investigue, por favor. Mónica Frade se hace eco con una mirada súper crítica de Tayano en la comisión el día que expusimos diciendo, es lamentable, lo dejamos escrito también al rol lamentable de Servini de Cubría, de Martínez de Giorgi, del fiscal Tayano, para que se entienda por qué digo que es lamentable. Porque yo no estaba pidiendo que la subieran a la bauta a Karina Milei y la trajeran a la fuerza. Nadie pedía algo. ¿Cuánto tardaron, Julián? ¿Nosotros? Sí, nada. No, y 4 meses. Nada. Pero digo, nosotros... No, es nada, digo. Pedíamos en términos de una investigación profunda es nada. Es nada. Eso digo, por y eso llegamos a hacer lo que pudimos hacer. No, está bien. Pedíamos que Melik, que es titular de la Oficina Anticorrupción, que archivó la causa, ¿no? Diciendo que no hay pruebas para comprobar lo de Milei, es titular de la Oficina Anticorrupción. Y pedíamos que Eugenia Sícabo,
que es titular de la UTI, de la Unidad de Tareas de Investigación, mano derecha de Cuño Libarona, ministro de Justicia, vinieran a contarnos por qué consideran que Milei no tuvo nada que ver. Hasta, si querés, siguiendo con el relato oficial de que era una maniobra de mercado, perfecto, en donde hay gente que gana, gente que pierde. No vinieron, pero no termina ahí. Nosotros nos dimos vuelta y le dijimos a Martina de Giorgi, vos deberías hacer cumplir la Constitución, y si el Congreso arma una comisión investigadora y no quieren venir los funcionarios, bueno, ¿quién es el árbitro en una república? El Poder Judicial es el árbitro. Vos deberías decirle a estos funcionarios que se sujeten a las reglas del juego y vengan al Congreso sencillamente a declarar. Sencillamente a declarar. Dijo que no. Hay muchas cosas que se me ocurren. Lo primero que quiero destacar es algo que mencionábamos ayer, que es, hay un dicho que es, si querés que algo no se descubra, arma una comisión. Pero ese Congreso tan maltratado por el presidente de la Nación, se llame como se llame, investidura presidencial, que maltrata al Congreso, que asume de espaldas, nido de rata, etcétera, etcétera, es hackeado por una investigación del Congreso. Durante todo el 2025, una enorme cantidad de reveses en términos de los proyectos y las políticas, también por un sector del Congreso. Ahora cambiará, seguramente, si querés después hablamos de eso. Pero me parece que hay, si vos lo contás en una serie, ¿no?, de cualquier plataforma, cierra perfecto en algún punto. Queda muy claro el juego de poderes y eventualmente cómo pudieron hacer algo que el Poder Judicial, con mucho más recursos, me imagino yo, no lo pudo hacer, no lo quiso hacer, no lo supo hacer. Y déjame ahora traer un poco de agua para mi molino, porque soy de Unión por la Patria. Nosotros, cuando fue el escándalo Libra, hicimos un pedido de juicio político. Spoiler. La evaluación de si hubo mal desempeño, que es la primera conclusión de la Comisión Investigadora Libra, te lleva a juicio político. O sea, el recinto debería... Si vos debería... considerás que Milei tiene mal desempeño, tenés que hacer juicio político. ¿Quién es vos? Digo, si el recinto, si distintos bloques partidarios, ¿no? Ahora obviamente va a haber 100 diputados de La Libertad Avanza que lo van a seguir encubriendo a Milei, pero si vos considerás que hubo mal desempeño, tenés que hacer el juicio político. Pero lo que quiero decir es, nosotros... Vos, Cámara de Diputados. Claro, vos, Cámara de Diputados, Congreso de la Nación. Claro, nosotros seríamos los fiscales, según la Constitución Nacional, y el Senado es el que decide, ¿no? La destitución o no. Pero lo cierto es que nosotros dijimos juicio político. En la de mínima estaban todos, pedido de informes. Estoy hablando del momento más caliente, ¿no? La estafa Libra fue en febrero, mes de marzo, hubo una discusión respecto de qué hacemos. Nosotros dijimos, ponemos la pelota acá arriba. La mayoría dijo pedido de informes. Mi interpretación personalísima es que hubo comisión investigadora gracias a que el peronismo dijo esto tiene máxima gravedad. No es que con un pedido de informes a Karina Milei lo arreglamos. Para nada. Para nada. Obviamente hubo bloques que pidieron comisión investigadora, pero no la mayoría. ¿Vos cómo haces para negociar que te voten con más de 129 votos comisión investigadora? Y tenés que poner la pelota acá arriba. Soy hija de un dirigente sindical. Paritarias. Está bien. Así funciona. Lo digo porque después hay todo tipo de críticas sobre cómo uno a veces corre demasiado por izquierda del gobierno. Bueno, dos cosas. Primero, eso permitió que la comisión investigadora exista. Y en segundo lugar, se cierra el círculo porque llegamos a una conclusión que es que es altamente probable que haya habido mal desempeño. Con todos los elementos que efectivamente... Estábamos en lo cierto. Y mal desempeño es causal de juicio político. De cualquier manera, claro. Es causal de juicio político. De cualquier manera, este proceso tenía que ocurrir. Es sano para la democracia. Es sano para la democracia que hayamos tenido una participación pluripartidaria. Yo acabo de mencionar, como vos bien resaltaste, a compañeros, diputados y diputadas de otros espacios políticos, no solo del peronismo, que piensan como nosotros porque hemos compartido el mismo informe. Por ende creo que hay un consenso interesante. Claro, después manda la política, el resultado electoral ha hecho que la Libertad Avanza crezca en términos de participación, pero es interesante pensar en un consenso pluripartidario en donde acá hay un hecho de presunta corrupción, un delito que claramente requiere una investigación judicial y una intervención política de parte del Congreso de la Nación. Julia, aprovecho esto, que es lo que debería pasar en función de la contundencia del informe. ¿Qué Congreso te imaginas que se viene en el 2026? Bueno, yo lamento mucho la votación de octubre, porque como diputada, primero porque me gusta la argumentación política,
y lo que nunca encontré en estos 2 años en el bloque de La Libertad Avanza fue argumentación política. Yo creo en que la pluralidad es la base de la democracia, pero tiene que ser una pluralidad en donde alguien diga A por algo y el otro diga B por otra cosa. Del otro lado, en general, hubo insultos, ataques, agravios, muy pocas ganas de debatir. Gran parte de los proyectos oficiales no tuvieron defensa de los propios diputados, ¿no? Uno se acuerda de momentos en gobierno, ya sea durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Cristina, de Néstor Kirchner, que había bancadas oficialistas que salían a apoyar los proyectos del gobierno. Bueno, acá es muy débil el apoyo. Entonces veo, bueno, había una crítica que funcionaba como una escribanía del Congreso en un momento, ¿se acuerdan? Sí, puede ser, pero digo, en primer lugar lo que veo es una degradación muy profunda del debate político, lo cual se impregna en una degradación en el debate mediático, en el conjunto de la sociedad, y eso es un problema. Para un país que tiene aspiraciones de tener discusiones de fondo, para yo que presenté un proyecto para el agregado valor de litio, que Guido lo sabe muy bien, y para mí es un problema, porque yo tengo ganas de discutir eso y estoy discutiendo en la superficie, cosas muy de la superficie. Eso creo que es un problema estructural y hay que empezar a plantearlo, porque la política tiene que jerarquizar sus cuadros técnicos y su forma de debatir. Y en segundo lugar, en términos ideológicos. Bueno, es un proyecto de país absolutamente antagónico el que vienen a defender ahora muchos diputados y diputadas que fueron electos y que no son mayoría, no tienen una mayoría per se el oficialismo, pero que son más que antes y que nos va a costar muchísimo más construir esos acuerdos para llegar a 129 o más de 129. ¿Te preocupa la postura que están teniendo algunos gobernadores o incluso los amagues de retiro de diputados de ciertas provincias, de esa representación de gobernadores del bloque? Tengo la misma preocupación que tuve todo el 2024 y todo el 2025. Digo, si estamos hablando de gobernadores peronistas o de gobernadores que forman parte de nuestro amplio espacio nacional y popular, siempre uno intenta que la discusión no sea por 2 o 3 rubros del gasto o 2 o 3 ATN, sino que sea por proyecto de país. Uno siempre tiene presente, yo en particular lo hago, cuáles son las demandas que tienen esos propios gobernadores en su propia... Estuve hace poquito hablando anoche con compañeros de La Rioja que me contaban la tremenda situación que atraviesa, por ejemplo, Quintela, ¿no? Un gran gobernador. Uno tiene presente. Ahora, Quintela se la banca. Quintela decide bancársela. El gobernador Kicillof decide bancársela. Es decir, juegan a fondo porque creen que el proyecto político de Milei no importa si te puede arreglar en algo un par de obras, que por cierto después no lo hacen, son puras promesas. ¿Te puede arreglar? Son puras promesas. Porque lo que están prometiendo ahora en todo caso son avales para endeudamiento externo, no están prometiendo obras todavía por lo menos. Bueno, esas migajas que te tiran, igual si el proyecto no camina, nos hundimos todos, ¿eh? No importa si fuiste más de Milei o menos de Milei, todas las provincias terminan siendo parte del mismo problema. El endeudamiento con los Estados Unidos, el endeudamiento con el FMI lo pagamos todo por igual. Si las provincias se quieren tomar deuda en dólares, bueno, después van a tener que disputar esos dólares que el Banco Central va a ver si se los da para devolver o si se los da a Besant para pagarle el swap que está aparentemente recontraactivado, el swap de Besant. Lo digo porque me parece que esa es la discusión. No creo que haya que ponerla en términos de buenos y malos, no hay buenos y malos, hay que ponerla en términos del debate político. El modelo de Milei favorece o no favorece a los argentinos. Y los que viven en las provincias son argentinos también. Somos todos argentinos. Julia, gracias por haber venido. Julia Estrada con nosotros. Le dije a Julia en la radio, quiero reiterarlo, pero ahora vamos a hacer otra cosa, que la contundencia de lo que estaba contando respecto al informe Libra y la gravedad del asunto, estamos hablando de la posible participación o responsabilidad política del presidente en una estafa, me hacía muy difícil seguir adelante. ¿Cuánto lo venimos contando en QR? Es como si a esta altura del partido convocar a la capacidad de asombro ya no nos asombra. Entonces estamos como neutralizados en una suerte de, bueno, y sí, todo puede pasar, cualquier límite se puede correr y hay un siga-siga. Y claro, estábamos en la radio en ese momento charlando, estaba Julia Estrada desde el Congreso y vieron cómo es la radio. Bueno, pausa y a continuación les cuento cómo es el cuadro de definiciones de octavo de final de la Liga de Fútbol. Bueno, en este caso es distinto porque vamos a empalmar con otra cosa que mostramos en la apertura y tiene que ver con la causa Andis, con la causa 3. Quiero reiterar
alrededor de la figura de Miguel Calvete, que parece ser central en toda esta estructura, que tenía gente adentro de Andis y gente por fuera, con claves, manejando todo y con mucha discrecionalidad en sobreprecios y pagos a algunos laboratorios, aparece el colega y abogado Horacio Lutzky, que escribió y publicó muchas cosas alrededor de la causa AMIA, entre otras cosas, entre otros temas, autor de Yossi, y publica este tuit. En el escándalo de las millonarias coimas en la Andis, aparece en lugar central Miguel Calvete. Pocos recuerdan que instantes antes del atentado a la AMIA se juntó a 2 cuadras de allí con 3 carapintadas, entre ellos el ex militar experto en explosivos, oferente de armas y visitante de la Embajada de Irán, Jorge Pacífico, y el militante del ultraderechista Modín, Miguel Burgos, quien estacionó sobre la calle Pasteur una falsa ambulancia a 200 metros de AMIA antes de la explosión. Pacífico aparece en una filmación mirando los escombros. Años después, fue el primer denunciante de Amado Vudú por la causa Chicone. Compartió capacitación con su compañero de armas, sargento primero Oscar Centeno, el de los cuadernos de la corrupción resurgidos de las cenizas. Las explicaciones de la cercanía del grupo a la AMIA fueron inverosímiles, dice Lutzky, pero todo quedó en la nada. El encubrimiento de la causa AMIA es el huevo de la serpiente. Está en línea Horacio para charlar un rato con nosotros. Horacio, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por allí? Muchas gracias por este rato. La verdad es que no tuvo mucha repercusión, por lo menos hasta donde yo vi, a la altura de lo que estás contando en ese posteo, sobre la figura de Miguel Calvete, que estaba tomando café con esas 3 personas momentos antes de la explosión, ¿así es? Sí, efectivamente es así. En los primeros meses posteriores al atentado, había surgido una llamada pista carapintada que tenía muchísima fuerza, entre otras cosas a partir de una filmación de un camarógrafo aficionado instantes después del atentado, donde se veía a un conocido carapintada como es Jorge Pacífico. Recordemos las sublevaciones de Aldo Rico, el Modín era uno de sus lugartenientes, una persona experta en explosivos, demoliciones, que además estaba siendo investigado por la acusación de integrar una red de venta de armas sustraídas de los cuarteles en Campo de Mayo. Entre otras cosas, en base a testimonios y un falso comprador, había habido una reunión donde este grupo de civiles y militares ofrecían un helicóptero en venta. Y este es un dato que, si tenemos tiempo, después lo retomamos. Hemos hablado, Pablo, en varias oportunidades respecto de las pistas ocultadas por esta falsa investigación. Pero esto del helicóptero no es menor, porque en la madrugada previa a la voladura de la AMIA hubo un helicóptero orbitando su techo durante largos minutos. Esto está en el expediente, hay infinidad de testigos de vecinos, hasta de sobrevivientes que lo declararon, pero nunca se pudo constatar de quién era ese helicóptero. Pero volvamos a lo que vos estabas... Claro, la pregunta es, igual es importante lo que contás, estás caracterizando a las personas que estaban tomando un café con Calvete, claro, que muchos años después aparece en eso que vos llamás huevo de la serpiente. ¿Por qué Calvete estaba ahí? Bueno, Calvete era un entonces joven referente del Modín. Para la audiencia más joven hay que recordar que era, digamos, la agrupación que lideraba Aldo Rico, que llevó adelante varios levantamientos para evitar que sean juzgados los crímenes de lesa humanidad, durante el gobierno de Alfonsín, pero también con Menem, y además con un ideario de ultraderecha, ideas que podríamos caracterizar como fascistas y nutridas de bastante antisemitismo en general. Este grupo de personas respondía completamente a ese ideario. Y bueno, Calvete era, digamos, el referente en Capital Federal, pero había 2 personas más. Uno era el representante legal del Modín, que dijo que había asistido a su encuentro con Pacífico
porque quería comprar un BMW ahí en la zona. Sí. Claro, el domingo, el atentado fue un lunes, había salido un aviso, un BMW. La cuestión es que el lunes ya se informó que el domingo mismo se había vendido y además no se exhibía en ese lugar. Y lo más interesante Pacífico, voy y vengo en el tiempo. Pacífico después aparece siendo el primer denunciante de Chicone, de Amado Vudú. Exactamente. Bien. Y además Pacífico de joven compartió un curso de reparaciones de camiones Mercedes-Benz con Centeno, el de los cuadernos justamente. El que escribió, pero no escribió todo, los cuadernos de la corrupción, o alguien le dictó según las experiencias, o tachó, los prendió fuego, pero después aparecieron. Es decir, yo por eso digo que es el huevo a la serpiente, por eso y por muchas otras cosas más que hemos hablado en algunas oportunidades, pero no alcanzan tiempo para describirlo. Es así. Que la causa AMIA, el encubrimiento de la causa AMIA es el huevo de la serpiente, porque ahí está la mano de los servicios de inteligencia, las peleas entre las distintas fuerzas de seguridad, pero además una cantidad de personajes que participaron del contrabando de armas, y acá es donde se toca el tema Cara Pintada, pero también se toca el tema Comodoro Pi, porque, para decirlo muy sintéticamente, ustedes recordarán el contrabando de armas de los 90, que se juzgó mucho después. Sí, claro, Croacia y Ecuador. Acusado. Exactamente, pero era Croacia, Ecuador y también a Bosnia, que esa parte la pagaba Irán. Bueno, había mucha gente, había militares, había financistas, muchas ganancias, muchas coimas. Menem firmó decretos falsos y el secretario legal y técnico era Carlos Corach. Digo, para empezar a poner nombres en las figuras que después van a actuar. Corach está detrás de la coima Tejeldín, detrás de Río Aramayo, detrás del desvío de las investigaciones. Estaba Moldes. Moldes era secretario de Población. Por esa oficina pasó Monser Alcázar para obtener documentos que tenían que ver con el tráfico de armas. Sí. Cuando pasa lo que pasa, Moldes pasa a ser un fiscal destacadísimo en Comodoro Pi, teniendo a su cargo, controlando también las investigaciones que tenían que ver con AMIA. Bonadío. Horacio, no quiero, te sigo escuchando, lo que no quiero es por qué estamos hablando de estas personas, porque varios de estos referentes que están metidos en todas estas estructuras tan oscuras, Calvete estaba tomando un café con esta gente a 200... agrego, perdona, Pablo, agrego a lo de Pablo algo. Horacio Martín Granoski, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Vos hablás de huevo de la serpiente. ¿Vos pensás, sabés, intuís, suponés que esto... que acá estás hablando de gente que respondía a diferentes organizaciones, vos hablaste del servicio de inteligencia, o esto era una organización de la que estás hablando? Esto era una de las pistas centrales que fue obturada, que es la pista Cara Pintada, concretamente, que fue obturada muy rápidamente porque por esa misma época el equipo de los encubridores, de los servicios de inteligencia, del gobierno de Menem, de la querella oficial de la comunidad, estaban diseñando lo que fue... Más el juez Galeano, ¿no? Por supuesto, más el juez Galeano, la CIDE, con Anzorrey, estaban diseñando lo que después se materializaría con el pago a Tejeldín para comprarle una declaración y echarle la pelota a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo esto de la pista Cara Pintada metía un ruido intolerable para la historia oficial, porque además tocaba el tema de la venta de armas, tocaba los negocios clandestinos. Entonces, no increíblemente, pero fue una cosa espantosa, cómo no se profundizaron cosas elementales. Mira, la otra persona que estaba reunida con Calvete era otro militar, Cara Pintada, Burgos, que había estacionado justamente una supuesta ambulancia, que en realidad era una camioneta desvencijada con una cruz en el techo, que fue reconocida por muchos sobrevivientes porque apenas instantes después del derrumbe de la AMIA, apareció ahí al borde de la AMIA. Todo indica que para sacar a alguien comprometido con la operación o para controlarla, como sea. No era una ambulancia. Bueno, este Burgos, que estaba reunido con Calvete, dijo que era una ambulancia que la usaban para beneficencia, para llevar a minusválidos. Y el propio Calvete dijo que estaba reunido con Pacífico
para estudiar una cuestión de una asociación civil dedicada a discapacitados. ¿Te suena el tema? Tremendo, todo es tremendo. Estamos charlando con Horacio Luzchi, ya cerrando la nota, pero insisto, todo comienza porque Luzchi dice, Calvete estaba tomando un café, recordame eso, en el mismo momento o el día antes. Sí, en el mismo momento, o sea, reunido un rato antes del atentado a la AMIA en Corrientes y Pasteur, con la plana mayor de los Carapintadas y del Modín. Cuya pista, dice Horacio Luzchi, después fue bloqueada, pero era una pista muy, muy importante. Yo, vos sabés que te voy a contar algo. Cuando leí tu posteo, me asusté. Me asusté de las profundidades que tiene todo este tema. No para aseverar, porque vos no aseverás cosas en el posteo, pero lo que decís es, che, miremos todo esto, pongamos una lupa acá, porque nos seguimos sorprendiendo de, mirá este Calvete, al que todos llamábamos cada vez que había que hablar sobre consumo, etcétera, etcétera, por su representación a supermercados chinos. Horacio... Pero por eso justamente, digo, el huevo de la serpiente, porque todo aquello que no investigaste, tarde o temprano aparecen desde lugares muy oscuros en nuestra democracia, ¿no? O sea, para vos el huevo de la serpiente, a ver si te entiendo bien, no es el atentado, aunque yo creo que podría serlo, no sé si lo descartás o no, pero en todo caso te lo pregunto, el huevo de la serpiente es cómo se va obstaculizando y por qué la investigación de la explosión, la investigación del atentado. Sí, señor. ¿Qué cosas se van cubriendo y por qué se van cubriendo a medida que pasa el tiempo? Porque digo, ahí no lo pones el posteo, pero también queda encubierto, vos lo sabés perfectamente, Horacio, por el estudio de la causa, queda encubierto el negocio de los autos de un sector de la Policía Federal de ese momento. Exacto. Y lo que sucedió ahí, que fue un posgrado de lo que después muchos le ponen el nombre de lawfare. Es decir, escuchas ilegales, pagos a testigos, plantado de pistas falsas, aprietes, operativos con los grandes medios. Todo eso se experimentó, se perfeccionó en los 90, incluso con muchos personajes, algunos murieron en el camino, pero muchos que todavía han seguido dando vueltas hasta la actualidad. Claro. El máster se hizo ahí. Horacio, un abrazo enorme y gracias como siempre. Y sí, nunca nos alcanza el tiempo de todo lo que habría para contar sobre esto. Gran abrazo. Abrazo para ustedes. Que estés muy bien. Horacio Luzchi. Dice algo, Horacio, sobre el final, que empalma con lo que vamos a charlar con Santiago O'Donnell después de la pausa. Si se hubiera conocido la verdad a tiempo, si no se hubiera encubierto la verdad a tiempo, nos hubiéramos evitado una enorme cantidad de tragedias o de condicionamientos de nuestra vida democrática y de nuestra vida institucional, sin dudas. Miren esa reunión, esas cosas que van efectivamente apareciendo a partir de un nombre y a partir de una filtración también. Filtraciones se llama el libro de Santiago O'Donnell. Dice Santiago O'Donnell que es la grieta que nos queda en el mundo de la opacidad del poder real y de las fake news y de las mentiras, es la grieta que nos queda hacia la verdad. Hablamos de esto después de la pausa. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno?
Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay maní, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Muy bien, seguimos en QR y créanme que buena parte de lo que vamos a tratar de hacer en este bloque es recrear lo que acabamos de charlar fuera del aire con Santiago O'Donnell, periodista, escritor, que acaba de publicar, así arrancamos el programa, con la tapa de su último libro, Filtraciones, que ahí lo estamos compartiendo, pero es tan importante el nombre como lo que sigue, Periodismo, Política y Servicios, ¿qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder? Me sigo sorprendiendo de cómo veo a la distancia. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, es un gustazo estar acá. Gracias para nosotros también. Estamos entre tres causas. Causa Cuadernos, presuntas coimas de los cuadernos, causa Andis, la causa 3, la causa Libra, y en todas hay, de una u otra manera, aparece esto que vos tomás como eje de tu trabajo, filtraciones. Por ahí no en el mismo sentido en cada causa, pero evidentemente es un momento ideal para hablar de qué significan las filtraciones para vos en un momento donde, bueno, estamos todos hackeados, digamos, ¿no? Por causa de estas características, por las que se descubren y las que no. Es que no es casualidad. Ponete a pensar el momento en que vivimos, la inmediatez, la cosa de los 140 caracteres, los pocos, el dato. O sea, hoy en día no hay mucho lugar para contar grandes historias. El periodista en sí, o sea, te cree tu tribu, nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy en día vos le hablás a un grupo chico de personas, yo le hablo a otro, Martín a otro, pero no. En cambio, el documento hoy en día tiene ese poder, ¿no? Hoy, inclusive la intermediación está eliminando. Entonces, la filtración
para mí, en este momento, no solo es el futuro del periodismo, sino que es la mejor herramienta que tenemos para denunciar violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción. ¿Qué es una filtración? ¿Cómo la Mira, especificas? una filtración te diría que se define de dos maneras. Primero por la función y segundo por el instrumento, ¿no? O sea, la filtración, a diferencia de cualquier otro género periodístico, necesariamente tiene que mostrar algo que el poder quiere ocultar. O sea, acá no van ni las gacetillas de prensa, ni los reportajes, ni la opinión política. Acá lo que hay es algo, un secreto que alguien no lo quiere mostrar. Si no fuera así, sería información de acceso público. No, esta información a la cual la ciudadanía, siendo información de interés público, no logra acceder. Por ejemplo, los audios de Andy, ¿no? Que son información que hasta que explota los audios y se viralizan, 5, 10, 15, 50 personas sabía que había coimas en el Andis y que le estaban estafando a los discapacitados. A partir de la filtración, ya no solo, por decirte, el 20% kirchnerista lo cree, sino que hoy estamos viendo a los principales periodistas de la derecha que están mostrando y hablando y condenando, porque el poder del documento es enorme, porque ahí la persona misma puede verificar y sacar sus propias conclusiones, tanto hacia la veracidad del documento como también hacia la importancia que le da. En este caso, vos tenés un audio del amigo del presidente que viene y... El amigo y abogado. Amigo iba a decir, el que más veces va a la quinta, que es su abogado, o sea, que conoce todos sus papeles, sus temas legales, que es director de una agencia y que explica un esquema detallado de coimas con porcentajes y demás, y a eso se le suma que durante una semana ese señor no dice nada, durante una semana el gobierno no dice nada y encima lo echa, digamos, una confesión más grande que esa, difícilmente, y finalmente termina la semana con la ministra de Seguridad diciendo que hubo una conspiración venezolana-rusa sin presentar una sola prueba. Ahí ya hasta el que vota... Y el Chiquitapia. Y el Chiquitapia, perdón, y la AFA. Ahí hasta el que vota mira y dice, yo lo banco al Jabo, pero en esta, bueno, algo pasó. O sea, tiene esa capacidad de penetrar grietas, ¿no? Y por eso digo que la segunda característica, la primera es que siempre cuenta algo que el poder quiere ocultar. Y la segunda característica es que lo importante es el documento. O sea, un periodismo de investigación por ahí acompaña con documentos. No, acá lo que importa es el documento. Nadie se acuerda ni qué dijo el periodista que en este caso Mauro Federico, que presentó la nota. Lo que todo el mundo recuerda es el audio. O sea, el periodista en todo caso hace una curación, pero lo que importa es el documento. Y eso es lo que me parece que lo hace tan adecuado a estas épocas de fake news y sobre todo una época donde es muy difícil. Yo creo que hay 4 grandes corrientes de comunicación pública. Está la publicidad, está la propaganda, está el arte y el entretenimiento y está el periodismo. Saquemos de lado el arte y el entretenimiento. Yo creo que las líneas entre el periodismo, la publicidad y la propaganda se hacen cada vez más borrosas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos decir algo? No digo que la filtración te cura completamente de ese problema, pero muchas veces la filtración, por ejemplo, puede aparecer, no sé, en los Panama Papers puede aparecer un macrista, puede aparecer un mileísta, puede aparecer un kirchnerista, entonces no es direccionado, o ahí ya sabes que no hay publicidad ni propaganda. A ver, voy a tratar de problematizar un poco el tema y después volvemos al libro porque lo que muestra, entre otras cosas, además de todo este argumento, son grandes casos de filtraciones, ¿no? Que seguramente ahora cuando Santiago las enumere las vamos a recordar. En el caso de los audios, por ejemplo, que es una filtración, sin embargo, el fiscal Picardi y el juez Casanero están intentando a toda vista que no sea ese el eje de la investigación, porque si ese lo fuera, podría entorpecer eventualmente el proceso judicial. ¿Cómo haces con una filtración que puede ameritar o que puede recibir tanta crítica y objeción para ser utilizado como prueba, cuando vos lo que querés es no solamente saber, sino también querés que se haga justicia eventualmente en estos casos? Es que esa es la gracia, que la información es como la pasta de dientes. Una vez que sale del tubo no la podés meter adentro. Entonces, siempre fue así. O sea, hace 2 años tuvimos una filtración escandalosa, la del Lago Escondido, donde agarraron a un grupo de jueces, agarraron a un funcionario del gobierno de la ciudad. Pero más a mi favor, Santiago, no pasó nada con esa causa. Pará.
en el caso, en un caso donde fue escandaloso, los delitos de dádivas eran muy evidentes, no solo no pasó nada, ni siquiera tomó una sola medida el juez. Entonces, ahora, primero pasaron dos cosas. En el medio, entre esa filtración y esta, por una filtración salió libre Lula, nada menos. La que investigó de Intercept en Brasil. Sí, y la Corte Suprema de Brasil, que debe ser el organismo judicial más importante de Latinoamérica, incorporó esa filtración en la sentencia donde lo dejan ir. Pero es exactamente lo que decís vos. Lo que importa no es la captura de pantalla o el audio, lo que importa es la información en el audio. Una vez que tenés la información, ya no necesitas más el audio. Pero esto ya correspondía también cuando pasó lo del lago escondido. Y ahí lo interesante, lo que te muestra ahí, obviamente es que las filtraciones están atravesadas por la geopolítica, bueno, un montón de cosas que cuento en el libro, ¿no? Pero principalmente ahí te das cuenta quién tiene el poder real en la Argentina, porque por un lado el macrismo, la familia judicial y el grupo Clarín pudieron frenar una filtración, pero en seco. Ni siquiera el juez Ramos ni siquiera llamó, pero ni siquiera hizo una averiguación, ¿no? Pídanle perdón a estos pobres señores que fueron espiados, ¿no? Que recuerden que después se ponían de acuerdo para truchar facturas. Para truchar facturas, todo, o sea, era todo evidente, lo podías investigar sin ningún audio, sin ninguna captura, sin ningún WhatsApp, simplemente andá a los registros de vuelo, andá a mirar las facturas truchas y meterlos todos presos. Pero claro, el poder real no lo permitió, en cambio acá Milei no tiene tanto poder. Entonces la investigación avanzó muchísimo más de lo que avanzó el lago escondido y llegó muchísimo más lejos, y me parece que cada vez va a ir más lejos porque cada vez este argumento, o sea, hay dos enormes mentiras en contra de las filtraciones. La primera, que la información se puede robar, que es la gran mentira que usa el poder para que la información no circule, hacerte creer a vos que un dato se puede robar. O sea, un dato se sabe o no se sabe, se accede o no se accede. Y por ejemplo, Martín es hincha de Racing, ¿no? Yo ya lo sabía. Ahora se enteraron ustedes dos que me robaron el dato, yo ya no sé más que Martín es hincha de Racing. O sea, para haber un robo tiene que haber una sustracción, alguien le tiene que quitar algo a alguien. Si yo me entero de algo... Bueno, pero viste que dice la defensa española, vulneran su intimidad porque lo obtuvieron ¿de qué manera? Claro, eso es graciosísimo porque primero le vulnera la intimidad y después todo un invento por inteligencia artificial, ¿no? Eso dejemos de lado que la defensa jurídica es malísima en el sentido de que... Hay un tema, perdón, Santiago, en relación a lo que pregunta Pablo, yo escuché que vos venís diciendo que las filtraciones son útiles y el laburo periodístico sobre filtraciones tiene que ver con interés público y no con espionaje privado, que ese es el otro tema. O sea, exactamente. La otra gran mentira es decir que publicar información de interés público obtenida con filtraciones es espiar, ¿no? Como muy bien dice Martín, espionaje es un acto privado. Vos contratás a Martín para que acceda a mi información y te la venda a vos a cambio de un dinero, ¿no? Eso es un acto privado. Publicar, su palabra lo indica, es un acto público. Y en todo caso estamos hablando de información de interés público, para que la señora no se asuste. No estamos hablando de entrar a la cuenta bancaria de nada o entrarnos los datos privados de nada, al contrario. O sea, la privacidad, claro, la privacidad se respeta, pero cuando hay un hecho de interés público, como puede ser una estafa como la de Andis o una estafa como la de Libra, entonces me parece que la Constitución y el Pacto de Costa Rica nos da el derecho a acceder y a difundir la información. Entonces, yendo a tu pregunta, sí, existen algunas leyes, por ejemplo, en el ámbito privado, por ejemplo, leyes de delitos informáticos que dicen no podés acceder a tal información, que es muy difícil, muy distinto que robar. Y en el Estado hay leyes de seguridad nacional que dicen no podés acceder a tal información. Ahora, esas leyes que pueden ser municipales, provinciales, nacionales, no están, están por debajo de la Constitución, y la Constitución nos da el derecho a acceder a información de interés público. Entonces, cuando vienen estos mismos jueces y dicen, esto es un hackeo ilegal, no, es ilegal el día que lo determine la justicia, porque yo voy a ir a la justicia, voy a decir que yo tengo derecho a acceder a esta información. Pero igual no lo hiciste, si hubo hackeo, vos periodista, no hiciste el hackeo. Bueno, pues vos accediste a la información, pero es un tema interesante. No, es re interesante porque justamente la relación entre fuente y periodista se está desapareciendo. O sea, pues si no, uno no podría usar nunca ningún material de nada. O sea,
ni nada que hables con nadie, ni siquiera Pero documentos ni fíjate nada. cómo está cambiando el mundo y por eso las filtraciones son tan interesantes. Antes, todas las leyes están hechas para distinguir entre periodista y no periodista. El periodista tiene derecho a publicar cualquier cosa. O sea, Martín te asesina para conseguir tu información y me la entrega a mí. El problema de él es el asesino. Y él puede ir preso por obtener tu información. Claro. Pero yo tengo todo el Pero vos derecho a tenés derecho a publicarla publicar, claro. y no me dicen nada. Ahora, hoy en día que todos publicamos, que todos tenemos acceso a las redes sociales, ¿quién es periodista? ¿Quién no? ¿Quién tiene derecho a publicar y quién no? Digo, es una pregunta que me parece que hay que replantear. O sea, o extendemos los derechos que tenemos los periodistas a toda la sociedad, que creo que es lo correcto, o hacemos como hicieron con Assange, que criminalizaron al periodista como si fuera una fuente. Protagonista de los Wikileaks sobre los que vamos a hablar. Además, Santiago escribió Argenleaks, todo recomendable. Ahora vuelvo a eso, si querés, porque quiero determinar algunas cosas del libro, pero te meto en otro problema. ¿Y la causa Cuadernos? Mira, ahí me parece, es muy interesante. Porque también hay una filtración de alguna manera. Hay una filtración, claramente es una filtración. Es una filtración de nada menos que el chofer de Barata, que era el tipo que recaudaba plata para, no sé, para el gobierno del momento. ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante. O sea, yo entiendo que obviamente los cuadernos se manipularon, los cuadernos se arruinaron, todo lo que vos quieras, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. Pero, por un lado, nadie va a negar que estaban cartelizadas todas esas empresas y que estaban mandando valijas, no a este gobierno, sino al anterior y al otro y al otro. Y lo que digo que para mí es notable y te muestra el poder de la filtración. Imagínate el poder que tiene la filtración. Pero puede ser un problema al revés, porque si se demuestra que la filtración es trucha, como los cuadernos, es que, no, que hay peritajes que han demostrado que hay gente que lo dictó. Sí, perdón. Lo que tenés que hacer es vos, yo entiendo dónde va, lo que tenés que hacer es corroborar que efectivamente, olvídate de los cuadernos, dirías vos. Olvídate de los cuadernos, ya se hizo público que hay una cartelización de la obra pública, que había soborno, etcétera, etcétera. Exacto. Eso es lo que tenés que demostrar. Exacto. Ahora, yo te digo a vos fíjate, estas personas, ¿no? Estos 50 y pico empresarios, lo más granado, lo más importante de la Argentina, imagínate la guita de los abogados y el nivel de dinero que tienen, no ellos, generaciones anteriores a ellos nunca pisaron tribunales en su vida, y estos tipos van y confiesan delitos, porque para entrar al programa Arrepentido tenés que confesar delitos con los abogados más caros del mundo, con todo el poder que tienen. Lo que nunca pasó en la historia argentina, pasa que estos tipos van a tribunal y confiesan un delito. Pero dicen que hay un fiscal que le decía, mirá, o confesás y cantás para arriba o te vas a la cárcel. Si yo tengo al super as de espada, viene un fiscal y me dice eso, y le digo, flaco, tomátela. O sea, evidentemente algo hubo para que estos tipos se dejaran apretar. O sea, vos podés decir que vos a Pérez Compán o a Arroyo lo vas a apretar si no tenés ningún dato. ¿Cuál es el criterio de evaluación, el criterio periodístico de evaluación de filtración? No te entiendo la pregunta. Vos hablas con alguien, digo, sí, vamos a ponerlo en lo más común, que es sin documentos, sí, conversación. Sí. Te dan una información, vos decís, no me cierra, vas a consultar de nuevo. Sí. Te cierra, no te cierra, empezás a chequear más allá de 3 fuentes. Digo, no quiero ponerme dogmático con eso. Pero bueno, vos chequeás, sobre todo si no te cierra, pero siempre chequeás. Sí. Además, yo sé que vos chequeás, por tu parte. Es así, en términos concretos. Sí. Yo creo que hoy... Y evaluás, ¿cómo evaluás la filtración? Lo mismo, es el mismo chequeo. La legitimidad y todo eso. Sí, es el mismo. Yo creo que el trabajo de chequeo, como decís vos, lo venimos haciendo hace mucho y realmente no es tan difícil como parece. O sea, yo el otro día le preguntaba a otros periodistas, digo, ¿cuántos documentos truchos te has comido vos en 50 años de carrera? Que publicaste un documento trucho. ¿Alguna vez te pasó? No. No pasa, ¿viste? Uno chequea, no se da cuenta. Ahora, lo interesante, yo creo que, por ejemplo, hoy Woodward y Bernstein hacen Watergate, nadie les cree. Si vos hoy en día venís con una fuente anónima que se llama Garganta Profunda, no alcanza. ¿Nadie les cree porque no hay documentos, decís en ese caso? Porque se segmentó la información, se segmentaron las audiencias y necesitas algo recontra contundente. Y eso es lo que te da la filtración. El algoritmo lo diluye, si no. Claro, para que haya contundencia. Exacto, claro. para que haya algo en común, porque aparte poder que es crear sentido común. Opacidad es poder, capacidad de retener secretos es poder, es lo que hablábamos en el corte. Hoy en día la información vale más que el oro. Vos tenés una mina de oro y yo tengo acceso a tus cuentas bancarias, tengo acceso a tus delitos privados, tengo acceso al movimiento de tu familia, yo tengo poder sobre vos. Entonces hay que ver cómo
funcionan los flujos. Entonces, hay ciertos poderes que justamente no quieren que circule la información de interés público, porque entonces no pueden robar en Andis. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa información circule? Bueno, una excelente manera es esta. ¿Y cómo lográs que esto no suceda? Bueno, usando el sentido común, diciendo que estás robando información, y sobre todo esta cosa que en la Argentina, vos fíjate que en el libro cuenta, en África hay un montón de filtraciones, mucho más que acá, porque hay otra cultura. Acá en Latinoamérica, lamentablemente, casi todas las filtraciones importantes fueron de servicios de inteligencia, porque las personas están con la cultura del buchón, con la cultura de los códigos, cuando en realidad, si la información no circula, las democracias mueren, y cuando nos creemos eso de que no hay que contar, de que no hay que mostrar documentos, lo que hacemos es facilitarle a los poderes a que nos quiten democracia. A ver, Santiago, me parece súper interesante esto, nos va a dejar pensando un rato largo, y nos conozco charlando en el estacionamiento del canal con Martín Granoski seguro. Vos decís, el periodismo tal cual lo conocemos ahora es un periodismo segmentado, es un periodismo que le habla al que ya está convencido. La única herramienta que vos estás viendo hoy para tratar de llegar a distintos públicos heterogéneos es la filtración. Sí, me parece que es la más poderosa. ¿Cuáles son grandes hitos de filtraciones de este tiempo? Yo sé que vas a decir Wikileaks, que es porque además estuviste muy involucrado, pudiste entrevistar a Assange. Bueno, también estuve muy involucrado en los Panama Papers. Yo creo que, digamos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo de las filtraciones son la Wikileaks, Panama Papers y Snowden. Esas creo que son las tres grandes. Edward Snowden, el ex agente de la CIA, que reveló cómo el gobierno de Estados Unidos espiaba a sus propios ciudadanos a través de la telefonía celular y las pantallas inteligentes. Pero después hubo muchísimas, los Vatican Leaks, las Football Leaks. Es increíble la cantidad de cosas que se publicó sobre evasión impositiva y demás de jugadores de fútbol de Argentina que casi ni se hablaron acá. Cuando le allanaron la casa a la vez y nadie dijo nada, ¿cómo se llama? Pastore. Bueno, el doping, hay una filtración rusa que hablo acá en el libro muy interesante que cuenta el doping legal de 3 jugadores argentinos en el Mundial de Sudáfrica, y porque viste que a través de una filtración justamente echaron a Rusia del movimiento olímpico. Entonces los rusos contraatacaron hackeando la agencia de doping que da los permisos legales para el doping. Y ahí se enteraron que todos los grandes deportistas de repente les agarra ataques de asma antes de los grandes eventos, porque hay una droga, clorenbutol, algo así, que es para el asma, que te hace te mejora el rendimiento, y justo todos los grandes atletas les agarra ataques de asma, pero todos atletas de Occidente, por supuesto. A los chinos y a los rusos nunca tienen esa suerte. O sea, que es filtración por vendetta sería. Es una contrafiltración, claro. Exacto. Pero en el medio después los tipos se cebaron y lo hicieron de vuelta en el Mundial de fútbol, y ahí empezaron a contar, bueno, por ejemplo, cuáles jugadores argentinos también habían gozado de ese beneficio. Todo eso está en filtraciones. Y mucho más. Gracias por haber venido, lo valoramos mucho. No, al contrario. Y te respetamos Pablo, mucho además como periodista, como laburante. Te agradezco muchísimo, Pablo, es un gusto. Vos sabés que me gusta ver el programa, así que estar acá finalmente es como que llegué. Bueno, es un montón. Gracias, Santiago. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa, y al regresar, atención con el informe de Guido Bambini, Economía Real, despidos en todo el país de una manera que se ha visto poco. Ya venimos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia
Latinoamérica, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastic confitados? No, ni idea. Bullmastic confitados, coloridos, sin crujientes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Proba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas, envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor, preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Hay casa, hay freezer, ¡Ay, helado, helado! hay chocolinas, hay dulce de leche. ¡Ay, helado chocotorta! Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Romaniuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Hay casa, hay freezer, ¡Ay, helado, helado! hay corazón, hay tentación. ¡Ay, helado, bono! Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, change.
Muy bien, seguimos en QR, informe de Guido Bambini sobre empleo y economía real. ¿Por dónde arrancamos, Guido? Sí, empleo y economía en rojo, te diría Pablo. Más allá de este veranito financiero que después de las elecciones del 26 de octubre está teniendo el gobierno con este tipo de cambio en la zona de 1400, que hay que mencionar que lo está manteniendo en la zona de 1400 porque no está comprando dólares. Todo el mundo le está diciendo, che, aprovechá a comprar dólares, porque aparecen todas estas liquidaciones de obligaciones negociables, un montón de oferta de dólares de deuda que aparecen dólares en el mercado y el Banco Central y el Tesoro no compran dólares para enfrentar los pagos de enero. Pero, digo, mientras sucede ese veranito financiero con bastantes asteriscos, la economía real, la actividad económica, los puestos de trabajo y la cantidad de empresas sigue en picada. Hoy salieron dos datos que reflejan de lleno el modelo. Y la particularidad de la columna de hoy es que traigo algunas voces que uno no podría calificar como cucas, o como kirchneristas, o como grandes opositores a este gobierno, sino algunos han sido funcionarios del gobierno de Macri, otros, bueno, tienen roles muy relevantes en instituciones que uno no diría que son opositores, y hasta tengo un tape de uno que es funcionario, abiertamente, del gobierno. Bueno. Vamos a la primera placa para ver los datos del día de hoy, que salieron a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde. A la izquierda tenemos el FIEL, el dato de FIEL, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que da cuenta de una caída de su índice de producción industrial en octubre del 5,3% en comparación interanual contra octubre del 2024. Y el dato interesante también que marcan es que en 10 meses el acumulado del año dejó de dar crecimiento con respecto al 2024. Es decir, tuvimos una caída muy importante el año pasado y no estamos viendo ningún tipo de recuperación con respecto al año que fue malísimo, que fue el 2024. ¿Se entiende? O sea, se suponía que podía haber un rebote estadístico que podía favorecer. Claro, uno veía en algunos interanuales un crecimiento ante el segundo subsuelo que fue el 2024. Bueno, el dato de FIEL arroja que en el acumulado de este 2025 de su índice de producción industrial ya no hay crecimiento ni siquiera contra 2024. Y en paralelo salió el dato a las 4 de la tarde de la balanza comercial argentina, intercambio comercial argentina, lo que exporta y lo que importa el país. Y me detengo en los datos de importación, más allá de que el resultado fue relativamente bueno, 800 millones de superávit de la balanza comercial argentina en el mes de octubre. Pero fíjense los guarismos de aumento de importación de bienes de consumo y de vehículos automotores. Bienes de consumo crece 48,8% interanual. Vehículos y automotores crece 69,2% interanual. Y te resumo estas dos cosas en la placa siguiente. Para verlo en términos de la tendencia, vamos a ver, por un lado, el índice de producción industrial y por el otro lado las importaciones, ¿no? Un reflejo de este modelo. Fíjate en rojo cómo crecen las importaciones de forma, digamos, la pendiente de la curva arrancando con base 100 en noviembre del 2023. Modelo cuando arranca, anterior. Está bien, último mes del gobierno anterior, pero es en general donde ponemos el punto de partida para ver la evolución en número índice del gobierno actual. Bueno, fíjate cómo se plancha en verde la actividad industrial que está unos 5 puntos por debajo de noviembre del 2023 en el acumulado y una pendiente súper empinada de aumento de importaciones. Esto no deja fuera a ningún sector industrial. No es que vos decís, bueno, es solamente en la siderurgia. No, pasa en todas las ramas de la industria. Estos aumentos tan importantes de las importaciones industriales, de los bienes de consumo que te mostraba y de los vehículos y automotores y cómo está planchada la industria. Pero no es solamente la industria los grandes perdedores de este modelo, sino que también tenemos a la construcción. Y ahí aparece la primera voz opositora, que no es tan opositora, pero bueno, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, otro gran sector perdedor de este modelo, es la construcción. Vamos a ver qué tenía para decir Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Nosotros tuvimos una caída entre junio del 23, gestión anterior, y junio del 24 del 25% en la actividad. 25%. Perdimos 120.000 puestos de trabajo y estuvo motivado fundamentalmente por la desaparición casi total de la inversión pública nacional en obras y también porque la obra privada empezó a perder rentabilidad, empezó a aumentar sustancialmente el costo, los desarrollos no tienen rentabilidad y por lo tanto
esa actividad... Bueno, elocuente, ¿no? Sí, claro. Dice, caída del 25% de la actividad de la construcción, 120.000 puestos de trabajo menos en una actividad que tiene 530.000 más o menos trabajadores registrados, por la desaparición, prácticamente desaparición de la obra pública y por el encarecimiento en dólares de la obra privada. Construcción e industria, le sumo comercio, los grandes perdedores de este modelo. Vamos a la siguiente para mostrarte de forma resumida y en términos federales el mapa de calor de la pérdida de puestos de trabajo por un lado y de la pérdida de empresas por el otro. A la izquierda tenemos puestos de trabajo del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Fíjate cómo el núcleo de la zona pampeana, el núcleo de la zona núcleo, valga la redundancia, de Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe, son las grandes provincias, los grandes focos en donde se ha perdido la mayor cantidad de puestos de trabajo. Le va muy mal también a Santa Cruz. Y fíjate cómo únicamente tenés a Neuquén con crecimiento de puestos de trabajo y a Mendoza. Neuquén muy vinculado con vaca muerta, ¿no? Claro. Lógicamente la actividad extractivista ahí en hidrocarburos muy fuerte, no muy fuerte, la única que muestra un desempeño positivo en generación de puestos de trabajo. Y en empresas también, únicamente Neuquén. O sea, esto pinta de cuerpo entero el modelo de Milei en términos federales. Ni siquiera te diría el litio del noroeste todavía no está dando sus frutos, ¿no? Todavía tenemos destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas. Y cierre de empresas, efectivamente. Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por un lado, 19.164 empresas que cerraron de noviembre del 2023 a agosto del 2025. Esto es a razón de 30 empresas por día. Tremendo. Es tremendo el dato. Y esto es agosto, Sistema Integrado Previsional Argentino. Acá no está el empleo público. Acá no está el empleo público, que son otros 60.000 puestos de trabajo perdidos, y no está casas particulares. Empleo de casas particulares son 25.000 puestos de trabajo más perdidos. Esto es del Instituto Argentina Grande, un lindo laburo en términos visuales. Sí, claro. Muy lindo. Y el segundo tema, para cerrar, rapidito le hacemos el segundo tema, como si faltara, como si fuera poco esto, es la cuestión de la incobrabilidad bancaria, que va a empezar a ser un tema de agenda, te diría, mayor en las próximas semanas, y sobre todo... Incobrabilidad bancaria es morosidad, gente que no llega a pagar su deuda. Exactamente, irregularidad en el pago de las deudas. Vamos a la siguiente, una placa conocida, que la hemos traído, que fíjense cómo aumenta, ¿no? La empinada que se vuelve la curva de las distintas irregularidades de los préstamos del sector privado. La más empinada es la de créditos personales. Y con esta placa vamos a escuchar qué tenía para decir la segunda voz, que en este caso es alguien del gobierno. Es Daniel Tillar, el presidente del Banco Nación, que en las jornadas de hace 2 días de supervisión del Banco Central decía esto. Nos preocupa enormemente la irregularidad de la cartera, la mora. Todavía no es un problema de nuestro banco. Nosotros, nuestro último registro es 2.1, tiene muchas particularidades. Una de ellas es que nuestro crédito PYME es muy atomizado, otra tiene que... Bueno, también la importancia del Banco Nación, porque viste cómo él dice, nuestro crédito está muy atomizado en las pymes. Bueno, todavía no es un gran problema en el Banco Nación, pero esto es en términos sistémicos lo que está pasando en el resto de las entidades. Fíjate, es terrible. Y este es el dato de julio, mañana sale el dato de agosto. Personal y tarjeta de crédito, lo más preocupante. Pican en punta, efectivamente. Vamos a la placa siguiente para mostrarte uno de los casos. Yo te decía que la semana que viene vienen muchos balances de bancos. Este es uno que tuvimos la semana pasada de Naranja X, del Grupo Galicia, que da cuenta de, fíjate, lo que fue en el acumulado de los primeros 3 trimestres de 2025, cómo caen el total de ingresos operativos producto de los cargos por incobrabilidad. Aumentan 358% en términos reales. ¿Qué cosa aumenta? La incobrabilidad, o sea, la plata que dejan de recaudar por la incobrabilidad bancaria. ¿Aumentó cuánto? 358% en términos reales. Eso impacta de lleno en las ganancias de los bancos. Va a impactar, es muy probable que impacte de lleno en los balances que se van a presentar la semana que viene de distintos bancos comerciales argentinos. Acá nos dio una muestra gratis, si se quiere, este balance que te presento.
Y la última, como conclusión del modelo y vinculando los dos temas, una nota de Juan Carlos Alac y de Andrés López del fin de semana, que tampoco son grandes, digamos, no se los puede tildar de peronistas, de kirchneristas, de Cuca. De opositores radicales al gobierno. Claro, Juan Carlos Alac fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Los dos son investigadores de la UBA, muy renombrados. Y dicen, en una nota de La Nación, ¿por qué Vaca Muerta y la minería no alcanza para un desarrollo sostenido? Bueno, y dicen, Argentina genera hoy menos de $1.200 por habitante en commodities de exportación, basados en recursos naturales. Aún con el impulso de Vaca Muerta y la minería hacia 2030, la cifra seguiría lejos de países como Australia, Canadá y Noruega. Es interesante que él trae los ejemplos que siempre aparecen, como Australia, Canadá y Noruega, pero que tienen... y hacen un escenario de proyección muy interesante en la nota, que tienen una cantidad de recursos naturales por habitante muchísimo mayor que Argentina y exportan una cantidad, digamos, y tienen exportaciones por recursos naturales dividido la cantidad de habitantes mucho mayor que Argentina. Te lo pongo en datos. Noruega exporta $30.000 por habitante, cuando hoy Argentina exporta $1.200. Australia $13.000. Hasta Chile, que no diríamos que es un país desarrollado, es en vías de desarrollo, $3.594 por habitante. Argentina, 1.200. Y en el mejor de los casos, con las proyecciones del Banco Central hacia 2030, podríamos llegar a $2.012 por habitante. Y en el mejor de los casos, en el 2035, con las proyecciones de los recursos naturales, podríamos llegar a $2.800 por habitantes de exportación. Es decir, no alcanza con los recursos naturales. En 20 años no llegamos a España, como dice... No llegamos a Chile, a lo que exporta hoy Chile con recursos naturales únicamente, que tiene una muy buena explotación de sus recursos naturales, del cobre, del salmón, etcétera, pero que, insisto, no podríamos decir que es un país desarrollado. Lo que tiene que hacer Argentina, o lo que creemos muchos analistas económicos, digo, que nos dedicamos un poco al desarrollo productivo, es que el Estado tenga un rol relevante en el orden del desarrollo, que priorice sectores y que busque agregar valor en algunos sectores claves que tiene Argentina. El Vasco de Mendiguren nos decía, bueno, vos tenés con estos recursos, puedes hacer Noruega, puedes ser África, con todo respeto, decía el Vasco, pero sobre todo en este agregado de valor y que genere, bueno, inclusión y no otra cosa, no solo segmentos aislados. Guido, tremenda columna, tremendo informe. Muchas gracias. Mientras tanto, y observen esto por favor, transcurrió el Cyber Monday. En cantidad de unidades, el papel higiénico ocupó el puesto número 1 en ventas de Mercado Libre, seguido por un tratamiento de pelo de L'Oreal y rollos de cocina. Pero lo más vendido en el Cyber Monday fue papel higiénico. Que yo puedo entender que haya un aumento considerable en este tipo de transacciones y que se hace mucho más habitual que lo que era antes. Es decir, se hacen muchas compras de consumos corrientes a través de plataformas, etcétera, etcétera, de medios digitales. Pero de todas maneras que lo más comprado en un día de descuento sea papel higiénico, me parece que, ¿no? Houston, tenemos un problema. Es un rollo que no tenés ni siquiera dónde poner. Digo, es hasta un punto. Digo, no son computadoras en papel higiénico. ¿Dónde lo estoqueás? Es eso, exacto. Yo no lo chequeé, pero Delfina Rossi tuiteó al respecto cuáles fueron los productos más vendidos en el Cyber Monday en los años pasados. Y fuimos decreciendo en términos de la complejidad de los bienes que rankean en el top. Dice 2020 celulares, 2021 ropa. Está cara la ropa en Argentina. Sí, claro. 2022 maquillaje, 2023 mouse para PC, 2024 alimento, 2025 papel higiénico. No chequeé el dato, pero esa bueno, escala es muy una escala que es un declive violento. Totalmente. Sí, es pendiente eso. Bueno, declive violento también de la libertad de expresión en la República Argentina, según QRNO, según un grupo de referentes, entre ellos algunos colegas de asociaciones como FOPEA o de un foro de periodismo como FOPEA, también del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y otras representaciones, pero para que vean lo diverso en ese consenso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando efectivamente el momento de la libertad de expresión en la Argentina durante el gobierno de Javier Milei. La colega Julia Mengolini también fue parte de esa exposición. Es una presentación que se hace de manera virtual, pero con sede, si no me equivoco, en Miami, en los Estados Unidos. Miren lo que decía. Buenas tardes, mi nombre es Julia Mengolini, soy periodista y fundadora de la radio Futurock en Argentina. Quisiera empezar por decir que significa mucho para mí estar frente a esta comisión.
la misma que en el año 79 vino a nuestro país a escuchar a las víctimas de la última dictadura militar. Por eso, quienes tenemos un compromiso frente a los derechos humanos, les estaremos siempre agradecidos. Hoy vengo a contarles lo que significa vivir y trabajar bajo un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, humillar y silenciar, con campañas de odio orquestadas desde las más altas esferas del poder para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones. En mi caso, en junio de este año, fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes. Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de cientos de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija de 6 años. Todo lo cual derivó en que un juez federal me asignara custodia policial personal. Porque el propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en mi contra en tan solo 4 días, en los que se burló públicamente y justificó la violencia, diciendo que me lo merecía. Como se dijo, también se usó el poder penal para perseguirme. Por ejemplo, fui demandada por hacer una cobertura periodística de un conflicto laboral en el hospital de niños más emblemático de nuestro país, el Garrahan. Al igual que otras 3 denuncias por injurias que me hizo el propio presidente, la causa fue desestimada por la justicia. Además, las mujeres periodistas sufrimos una violencia específica que busca permanentemente expulsarnos del debate público. Por eso es urgente que esta comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales de castigo y hostigamiento contra el periodismo. Muchas gracias. Bien, allí Julia Mengolini decía virtual porque había visto esto fue hace un rato, fue durante la jornada de hoy, porque había visto la